Cherán estaba conformado por 27,000 hectáreas de bosque, el cual en su totalidad fueron devastadas, quedándonos con un total más o menos de 7,000 hectáreas, o sea que nos devastaron 20,000 hectáreas. No nada más acabaron con el bosque, sino que también fueron acabando con nuestra fauna, con nuestros animales, con todo lo que acontece en un pueblo purépecha. Empezaron a devastar por acá, donde tenemos un ojo de agua, pasaban por aquí los vehículos, por todas las calles principales de la comunidad, todavía ellos que en forma burlona pasaban por las calles. Y no nada más con eso, sino que llegaban a las tiendas, saqueaban y se iban. Nadie les podía decir nada, las mujeres, los hombres, nosotros, con esa impotencia de no poder pues gritarles, no detenerlos. Era urgente lo nuestro, era una desesperación, pero no se podía concretar porque estábamos divididos, cada uno pertenecía a diferentes partidos políticos. A partir del 15 de abril, cuando las mujeres valientemente se enfrentaron a esos talamontes que bajaban por aquí por el Calvario, que está aquí arribita. Ahí fue el primer enfrentamiento, ahí fue donde se inició esta lucha. Esto surgió en menos de 2 horas, cuando todo el pueblo se levantó y como que si nos hubiéramos de haber puesto de acuerdo, cuando nadie tuvo un acuerdo, dijimos, bueno, ya basta, ya hasta aquí nada más. Gente, pues de alguna manera, pues unos protegiéndose, otros enfrentándose, otros deteniendo a los talamontes, otros quemando los vehículos, otros arrimando cohetes de pólvora para hacer el llamado a la población, otros con las campanas. El día que pues se decidió parar a los talamontes aquí en nuestra comunidad, fue iniciativa de las mujeres. Dijimos, ya hay una hasta aquí, nos preocupaba precisamente porque pues sabíamos que de ahí es de donde sacaban el sustento nuestros esposos para mantener nosotros a nuestros hijos. Y dijimos, ya basta, ya no más, porque pues vemos que nuestros hijos lo van a necesitar y precisamente por ellos ahorita esta lucha. Desde el día 15 de abril, el pueblo, la comunidad, lo dijo bien claro, que el presidente municipal está rebasado. El presidente, pues, por leyes que nos rigen, pues sigue siendo presidente, pero no sabemos de quién, porque quien está gobernando ahorita al pueblo es el mismo pueblo. Pues ahí, entre compañeros, entre amigos, entre personas que no nos conocíamos, bueno, pues ¿por qué no los de esta fogata? Pues que sean los del barrio cuarto, estos los del barrio tercero, estos del barrio primero, estos del barrio segundo, y así fue como iniciaron estas fogatas ahí en el mismo Calvario. Cuando empezó esto, nuestros hijos estaban muy asustados, que por cierto, hasta ahorita ellos escuchan hasta los truenos, los relámpagos de la lluvia y se esconden, les afectó bastante. A partir de ahí nosotros fuimos viendo la necesidad de que necesitábamos un cuerpo de vigilancia, necesitábamos gente que nos cuidara aquí alrededor de las fogatas. Entonces ahí fue donde nació nuevamente el rondín comunitario. Nuestra ronda, todo es pues por voluntad. Sí, nuestra ronda no tiene un salario, nuestra ronda no trae uniforme, nuestra ronda no trae zapatos, no trae chamarra, ustedes la han visto, andan vestidos normalmente. Sí, o sea, esa es la necesidad y nunca hemos ido a pedir, ¿sabes qué? Mira, tus policías ya no los tienes, pásanos los uniformes, ¿no? Lo hacemos nosotros con lo que tenemos y lo hacemos con aquella voluntad. Creo que pues vamos bien. Nosotros sentimos que vamos bien porque vemos aquí a la gente participando, a nuestras mujeres, a nuestros niños que de alguna manera se están ocupando en algo más, más constructivo, más unidos. Ya no se ve tanto alcoholismo en la calle, la drogadicción ya no se ve, ya
ya en un 80-90% ya está superado. Entonces eso ya como que nos reanima a nosotros mismos, a los que somos padres de familia. El movimiento continúa dado de que no ha dado ningún resolutivo, ni la parte municipal, ni la parte estatal, ni la parte federal. Es por ello que nuestro movimiento va a continuar, pues estamos en lucha de la defensa de nuestros bosques, de nuestra naturaleza, y en ello enmana lo que es principalmente los ojos de agua que abastecen a nuestros pueblos. Más que un apoyo de despensas o económicos, con la difusión que nos hacen el favor de transmitir hacia los otros países que se solidarizan de alguna manera enviándonos felicitaciones, échenle ganas, estamos con ustedes. Yo creo que eso es más que suficiente para nosotros, como nos sentimos apoyados. Yo creo que eso es lo más valioso para nosotros y es que más puedo decirle.